¿Qué onda? ¿Te estás preparando para una entrevista de ingeniero de performance y no sabes por dónde empezar o qué te irán a preguntar? Pues en este video vamos a repasar algunas de las preguntas más frecuentes que hacen en estas entrevistas, algunas respuestas adecuadas y la razón detrás de estas preguntas y respuestas. Así que vamos a darle. Las vacantes para posiciones de pruebas de performance abundan, en especial para profesionales de automatización. Así que nos dimos a la tarea de compilar las preguntas más frecuentes que nos pueden hacer en estas entrevistas, enfocándonos más en posiciones de automatización. Si quieren conocer algunas de las preguntas más para líder o ingeniero senior, déjenlo en los comentarios para tenerlo en cuenta. Pero bueno, es momento de irnos a la entrevista. Hola, ¿es aquí la entrevista de performance? Así es, pase por favor. Ok, perdón, muchas gracias, no sabía dónde estaba y me perdí aquí, pero bueno, ya estoy aquí, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. El día de hoy lo vamos a entrevistar para la posición de scripter de performance. Y si está de acuerdo usted, comenzaré con las preguntas. Claro que sí, por favor. Perfecto. La primera pregunta con la que voy a comenzar el día de hoy es ¿qué son para usted o qué entiende por pruebas de performance? En esta pregunta es muy probable que el entrevistador esté buscando más que le definan esta automatización que tira muchos. Pero ya saben mi cantaleta, den la respuesta correcta. Performance es validar la velocidad de un sistema, la eficiencia y en diferentes escenarios. Las pruebas de performance se encargan de ver qué tan rápido responde un sistema y qué tan bien consume los recursos. También pueden aclarar que performance testing es una de las categorías de testing, pues testing es un gran universo. Pueden también agregar que el performance no se enfoca en bugs o defectos, sino en cuellos de botella bajo mucha carga. Ahora, decir que las pruebas de performance son automatizaciones para tirar el sistema no es 100% cierto, no es solo carga. Chequen aquí un video donde describimos esto. De nuevo, el performance se enfoca en velocidad, escalabilidad, estabilidad y confiabilidad. Mucha habilidad, ¿verdad? Recuerden, aquí el término correcto no son pruebas de performance, sino pruebas de carga. Pero no se deben de pelear en estos términos con el doctor, el cocinero o en este caso el entrevistador. Aunque, mucha gente también lo entiende como hacer automatizaciones y multiplicar estas automatizaciones con usuarios virtuales o hilos o demás cosas y enviar muchas solicitudes a una aplicación o servidor central para ver hasta dónde alcanza y a ver pues si se cae o se muere, ¿no? Ok. La segunda pregunta es ¿qué tipos de pruebas de performance hay? Como saben, estas son las tradicionales tipos de pruebas de carga o los más comunes. Si quieren saber más al respecto de estas, hay un link aquí en la descripción. Las pruebas de performance en sí hay muchas áreas y muchos tipos, pero a lo mejor estamos refiriéndonos a pruebas de carga. Las pruebas de carga tienen 6 sabores que se pueden hacer. Primero está la de sacudida, que es solo un usuario o pocos usuarios, para ver qué tal está en base el sistema. Luego tenemos las pruebas con carga de promedio de un día a día, se le llama prueba de carga promedio. O a veces le llaman prueba de carga nada más o prueba de performance, donde se simula la cantidad que va a haber en promedio en un sistema. Después se sube un poquito más la cantidad de usuarios para ver en una prueba de estrés. Este es el tercer tipo, la prueba de estrés, donde tenemos un poquito más de usuarios, una hora pico o tiempos donde hay muchos. Luego tenemos la prueba de tipo pico, que súbitamente sube la cantidad de carga muchísimo para ver qué pasa cuando de golpe muchos usuarios se meten. Tenemos también la prueba de duración, donde se mantiene una carga promedio por periodos largos, y a veces horas y a veces incluso días. Y creo que tenemos también la prueba de punto donde se quiebra el sistema, que se va incrementando la carga, incrementando, hasta que ya el sistema no puede más para saber sus límites. Esos son los 6 tipos de pruebas de carga. De nuevo, en esta pregunta es muy probable que el entrevistador se refiera a pruebas de carga. Es recomendable que primero le expliquen todo el performance y sus problemas y después las causas de carga. Ok.
Voy a continuar con la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante hacer pruebas de performance? Ahora, en esta pregunta es muy importante que, por un lado, contesten y demuestren que entienden por qué es importante el performance, pero también, como vieron, le den al entrevistador esa información que probablemente están buscando, que nada más es de carga. Bueno, hay muchas organizaciones que no lo consideran importante, pero es crucial porque si no se hacen pruebas de performance, lo primero que pasa es que el sistema se hace lento y los usuarios se desesperan. Otro problema que puede pasar es cuando muchos usuarios entran al sistema, pues el sistema no los aguanta, se cae, se muere o falla, y pues esto causa que pues no se puedan hacer compras o transacciones o lo que sea que el sistema está diseñado para hacer. Entonces, al final esto puede causar pues muchas pérdidas de dinero para la organización porque pues el sistema no funciona y no vende o no despacha o no hace lo que tiene que hacer. Y ese es como que el peor de las situaciones por lo que se tiene que hacer pruebas de performance y carga. La otra es que pues bueno, no queremos que el usuario se desespere y se vaya y ya no venga porque el sistema es lento y feo. Esas son las razones más importantes según yo. Ok. Y cuénteme, señor Leandro, ¿qué herramientas para performance hay y cuáles domina? Ahora, yo aquí en mi opinión creo que el entrevistador debe de especificar, depende de qué tipo de performance está hablando. Automatización de carga, pruebas sintéticas, observabilidad, web performance, ¿o qué? Hay muchas cosas en performance, pero generalmente el entrevistador se va a referir de automatización y pruebas de carga. Bueno, las herramientas de performance es muy variado porque pues puede haber herramientas para observabilidad, herramientas para web performance, herramientas para automatización y pruebas de carga, pero lo más común es que pidan herramientas de pruebas de carga. Yo conozco JMeter porque pues es la que más uso y es la más popular, creo, en el mercado hoy en día, pero también está LoadRunner, está Neoload, está K6 o K6, está también Locust, que pues es un poco basado en Python, tenemos Gatling, tenemos herramientas un poco más variadas como SoapUI o Postman, que también ahorita está siendo muy popular porque se puede usar en otras cosas. Todas ellas las domino un poquito, pero mi fuerte es JMeter, es el que más he usado y creo que a todo mundo le gusta. En esta pregunta también es importante que agreguen otras herramientas que se usan alrededor de performance, no solo automatización, como son instrumentación, monitoreo, sintéticos, web performance y demás. Además, no se guíen solo por lo que vieron en este ejemplo. Yo estoy mencionando las que a mí me parecen más importantes o que más conozco en este 2024, pero si ven el video en el futuro o saben que la vacante es para otra herramienta, enfóquense en hablar de ella. Ok. ¿Y qué problemas o cuellos de botella has identificado? Esta pregunta es un poco para medir cuál es su experiencia, en dónde han estado jugando o qué cosas han logrado durante su carrera profesional de performance. Sean honestos, si no tienen mucha, díganlo y sugieran algunos que se les ocurren. Digan, es ocurrencia mía, pero podría ser por aquí. Vean el ejemplo ahorita, pero nunca vayan a decir que ustedes experimentaron todo. Bueno, cuando hemos trabajado con pruebas de carga, que son para las que generan estos cuellos de botella, en una ocasión encontramos uno que la base de datos no estaba configurada para recibir muchas conexiones al mismo tiempo y esto hacía que se tardara cuando habían muchos usuarios. También, hablando de base de datos, hubo una donde los queries estaban muy mal hechos y se tardaban mucho y entre más usuarios metían solicitudes, pues más se iba tardando y esto pues fue un gran problema. En ambos, optimizando la base de datos, se arregló todo. Hubo otra vez que teníamos una página inicial que era muy pesada, tenía muchos videos, tenía muchas imágenes de alta resolución y cuando hacíamos nuestras pruebas de carga, pues se moría la tarjeta de red porque pues no alcanzaba a cargar tantas imágenes y tanto video al mismo tiempo, no estaba preparado. Y pues otro ejemplo también, sin hacer pruebas de carga en una ocasión, solo con Web Performance abriendo el navegador y con las Developer Tools, encontramos que habían algunos JavaScripts muy pesados y que hacían lento el frontend del navegador del cliente y pues los optimizamos y ya todo el mundo fue feliz y podían tener muchos tabs abiertos en el navegador.
De nuevo, esta pregunta está hecha como para medir su experiencia y saber en qué rings han luchado respecto a performance. No se guíen exactamente por estos ejemplos, saquen los propios, o si han experimentado algunos otros, preséntenlos. Y si quieren compartirlos, pónganlos aquí en los comentarios. Excelente, ok. Y cuénteme, ¿cómo diseña sus pruebas de carga? De nuevo, mucho ojo, aquí son pruebas de carga a lo que se está refiriendo la pregunta. No vayan a pensar performance en general, a lo mejor pueden corregir un poco al entrevistador, pero ojo, se están refiriendo a pruebas de carga. Bueno, para las pruebas de carga, para diseñarlas, uno tiene que saber qué tan fuerte hay que pegarle al sistema. Primero, pues los requerimientos, qué se necesita, cuál es la preocupación. Y ya después vamos a la empresa y preguntamos, oigan, ¿cuál es el flujo? ¿Cuántas solicitudes hay? Esto es muy útil con monitoreo. Si hay algo de instrumentación, pues podemos obtener los números y a raíz de eso identificamos qué procesos son importantes y cuánto los tenemos que simular. Pero a veces el sistema es nuevo y no hay nada de métricas. Entonces lo que tenemos que hacer es hablar con los expertos de la empresa para que nos digan qué tanto. A veces nos dicen, sí, sacamos 10,000 facturas por día. Entonces tenemos que hacer cálculos para ver cuánto lo vamos a hacer y qué procesos son importantes. Por ejemplo, las facturas o también lo que nos diga el cliente, pues cuáles son importantes, los tenemos que simular. Y otras nada más nos dicen, 1,000 usuarios, quiero que simules. Y ahí tenemos que hacer más preguntas, pero hay muchos modos en que se puede diseñar. De nuevo, esta pregunta es útil para que el entrevistador se dé cuenta de si tienen experiencia o conocen. Un detalle aquí es si pueden sacar algunos ejemplos de cómo lo han armado en vida real, es muy recomendable. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Sabe hacer pruebas distribuidas y de qué se trata? Esta también es una pregunta de cajón, donde el entrevistador está tratando de ver si han hecho pruebas grandes, distribuidas o en muchas ubicaciones. Claro que sí. Estas pruebas se basan en que compartamos las automatizaciones, los usuarios virtuales, no solo desde una sola máquina, sino que los mandemos a diferentes máquinas. Estas máquinas se llaman generadores de carga y pueden estar pues, en muchos lugares dentro de la propia empresa o dentro del centro de datos. Esto es útil pues, cuando queremos generar mucha más carga de la que podemos desde una sola máquina. Pero lo más común es que cuando hacemos pruebas distribuidas es porque queremos saber cuál es la experiencia de un usuario, cuáles son las métricas desde diferentes lugares, puede ser del mundo, del país, de la colonia. Entonces, cuál es la experiencia de alguien abriendo nuestro sistema desde Ciudad de México, o cuál es la experiencia abriéndolo desde Argentina o desde España. Todos los lugares diferentes van a tener una experiencia diferente. Esas son las pruebas distribuidas. Esas son las que hemos hecho. En esta pregunta, si tienen ejemplos de la vida real o vivencias propias, es muy recomendable que cuenten cómo han hecho pruebas distribuidas. A lo mejor se conecta con la pregunta previa, pero a veces lo hacen una pregunta separada. Muy bien. Y por último, Leandro, ¿conoce conceptos de performance, por ejemplo, throughput, correlación, usuario virtual, etcétera? Ahora, esta pregunta es muy amplia, pues les pueden preguntar de muchos términos o simplemente dejarlos hablar. Así que ustedes aquí vengan preparados y todo lo que sepan o lo que les pregunten en cuanto a términos, claro que defínanlo y traten de hacerlo lo más directamente posible sin caer en demasiados tecnicismos, porque si el entrevistador no es técnico, pueden tener un problema. Sí, los tenemos. Estos son conceptos que tenemos que saber todos los ingenieros de performance, como el throughput, cuántas conexiones o acciones se acepta por el sistema, o los usuarios virtuales, estos hilos que le decía, ya no son tan relevantes hoy en día, pero todavía se sigue usando este lenguaje, las correlaciones donde se cachan parámetros o datos de sesión para que la automatización pueda seguir hablando con el servidor, y muchos otros. Sí, creo que sí los domino bien. Como ven, esta puede ser de las preguntas más amplias que les van a presentar. Traten de traer aprendidos y lo más frescos todos los conceptos posibles, porque es muy posible que les vayan a preguntar varias de estas cosas. Generalmente aquí es donde la entrevista empieza a ramificar en diferentes posibles preguntas, pero en esta simulación ahí ya se va a ir terminando. Bueno, pues esas son todas las preguntas que tengo. Me voy a reunir con el equipo y vamos a analizar todas tus respuestas, y con base en tus respuestas vamos a tomar una decisión, y una vez que hayamos tomado una decisión me voy a comunicar contigo para informarte nuestra conclusión, nuestra respuesta sobre este puesto. Te agradezco mucho el tiempo. ¿Tienes alguna pregunta acerca del proceso de selección? No, todo muy bien. Creo que sí me van a hablar, ¿verdad?
Bueno, yo me comunicaré contigo con el resultado y la respuesta, pero te agradezco mucho y espero que tengas un excelente día. Ya te puedes retirar. Gracias, muchas gracias. Sí, claro, cuídense. Ahí me avisan, ¿eh? Bueno, bye. Y bueno, como lo ven, esta fue una muy breve simulación de una entrevista de trabajo para performance. Hoy vimos algunas de las preguntas más frecuentes, pero también algunas medio básicas y generalmente hechas por alguien de recursos humanos. Si a ustedes les han hecho otro tipo de preguntas en sus entrevistas de trabajo para ingeniero de performance, déjenlo aquí en los comentarios para ayudar a la comunidad. Y también a veces les puede tocar ser entrevistados por alguien senior en performance que les va a preguntar cosas mucho más profundas. La clave aquí es estar preparado, no mentir, admitir cuando desconocemos del tema y si no lo conocemos, prometer que van a estudiar respecto a ese tema que no conocen. Y para ayudarles, chéquense aquí los temas que van a ver en pantalla que seguro les van a ayudar a seguirse preparando. Espero hayan aprendido mucho y se sientan muy seguros para sus entrevistas de trabajo y que sigan pasándosela bien chido. Adiós.